Bueno, estamos en Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 17, nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El versículo 20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Tomen asiento, por favor. Continuamos aquí viendo el Evangelio de Mateo, estudiando el Sermón del Monte. Sabemos que el Sermón del Monte fue dado a los discípulos, es para el creyente, Jesús hablando y enseñando a los creyentes. En nuestro último estudio, si recuerdan, aprendimos que nosotros como creyentes, los creyentes, somos sal y luz del mundo. Y cómo nuestras vidas deben de tener un gran impacto en las vidas de las personas del mundo. Siendo sal, sabemos que la sal no puede perder su sabor, pero sí puede perder la efectividad de lo que es, porque si se mezcla, no funciona como debe de funcionar. Y así también vemos que la luz brilla. ¿Por qué? Porque primeramente es la revelación de Dios en nosotros. Amén. Entonces nuestro rol es de preservar la cultura de la corrupción. Podemos decir que somos el freno en este mundo. Por ahorita somos el freno. Nos tenemos que recordar que hasta aquí el Señor nos ha descrito el carácter del verdadero creyente en las bienaventuranzas. Y solamente podemos tener este carácter de Dios en nuestras vidas a través de ser nacidos de nuevo. Si no has nacido de nuevo, es imposible. Y te lo voy a decir en palabras sencillas, porque Él no mora en ti. El creyente, Cristo vive en mí. Amén. Entonces nos enseñó cómo se debe de manifestar lo que somos, es decir, la sal y la luz del mundo. Es aquí que continuamos con el Sermón del Monte, y aquí podemos decir sigue lo lógico que ahora en ser creyentes, ahora somos los hijos de Dios. Esta idea que todos son los hijos de Dios es una idea falsa. No, somos creados en su imagen, pero no todos son hijos de Dios. Solamente el que ha nacido de nuevo. Entonces, en ser hijos de Dios es muy posible poder vivir una vida justa. ¿Y es por qué? Porque somos justificados. Y esta palabra sabemos muy bien qué significa: justificados como si aún nunca hubiera pecado. Ese es el estado en que estamos. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Y no por nada que nosotros hayamos hecho, pero por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él nos declara ser justificados. Entonces, necesitamos entender, ahora los líderes judíos constantemente criticaban a Jesús. Primeramente, la enseñanza de Jesús era muy diferente a la enseñanza de ellos. Porque Jesús enseñaba con autoridad. Él hablaba lo que las Escrituras decían. No se ponía a hacer suposiciones. Tanto como los fariseos. Ellos no podían enseñar con esta autoridad. Porque recuerda que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Él hablaba con esta autoridad, enseñaba. Y luego ellos
lo seguían criticando porque Jesús no respetaba tradiciones. Muy importante, ¿por qué? Porque las religiones tienen tradiciones y las tradiciones son mayor que la palabra de Dios, y esto es falso. Ese es un gran error. Gran error. Y Jesús no respetaba sus tradiciones. Mateo 15:2 nos dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Porque recuerda que ellos estaban más interesados en las ceremonias, en las apariencias, en estar limpios por fuera. Los líderes judíos también, fíjate, lo que él hacía, ellos decían: esto no se debe de hacer en el día de reposo. Uno no podía trabajar en este día, pero Jesús sanaba en este día. Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Los líderes judíos, tenemos que entender que eran los representantes de la ley y los profetas. Pero ¿cómo sería posible que Jesús pensara a oponerse a ellos, cuando ellos eran los representantes de la ley y los profetas? Y quiero que entiendan, y sí se oponía a ellos, y también se oponía a la ley y los profetas. Bueno, para entender, esta era la creencia de ellos, es lo que ellos estaban creyendo. Y lo que mucha gente de esos días también creía. ¿Por qué? Porque fueron entrenados en su religión y les enseñaban: esto es la ley y esto es lo que los profetas. Pero vamos a ver lo que Jesús está diciendo aquí en el Sermón del Monte y cómo Él aclara todo esto. Así que vamos a ver dos puntos aquí en esta mañana. Primero, Jesús y la ley, el versículo 17 y 18. Y luego el cristiano y la ley, el versículo 19 al 20. Jesús y la ley, el versículo 17 nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No vayas a pensar, no vayas a mal pensar, no penséis que he venido. Primeramente tenemos que tomar una pausa aquí, porque cuando Él declara y dice he venido, es muy fácil leerlo por alto y no reconocer lo que Él está diciendo aquí. He venido, y tenemos que, ¿de dónde vino Jesús? ¿De dónde había estado? ¿Qué hacía? Hay letreros al lado del freeway últimamente que se dicen Jesús no es Dios. Wow, ¿qué están creyendo? Doctrina errónea. Jesús ha dicho aquí, he venido. Y simplemente en decir esta expresión, he venido, Él se refiere a su preexistencia con el Padre. Él siempre ha vivido. Amén. Juan capítulo 1 al 3 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo es Dios, el verbo es creador, es lo que vemos aquí. Y es más, en Juan 1:14 dice: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que exista ese tablero y diga Jesús no es Dios, falso, muy falso. Juan capítulo 1 nos lo dice muy claro. El verbo siempre ha existido, es creador. El verbo fue hecho carne. ¿Quién fue hecho carne? Jesús.
Jesús es Dios. Amén. Si regresamos a nuestro texto, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar del griego es catalao, quiere decir abolir, revocar, cancelar, anular, destruir totalmente, derrumbar completamente. Y los sinónimos son de abrogar, son derribar, deshacer, desvanecer. Así que no piensen que Jesús vino a destruir la ley y los profetas. No crean esto. No vine con este propósito. Él está diciendo. Ahora, tenemos que entender más profundo lo que los judíos usaban la expresión la ley. ¿Por qué? Porque lo usaban de 4 diferentes maneras. Cuando ellos hacen referencia a la ley, tiene 4 diferentes significados para entender. Primero, lo usaban de acuerdo con la ley moral. La ley moral, los 10 mandamientos. La ley moral, Éxodo 20, 3 al 17. Lo usaban para hacer una referencia a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. La ley de Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos eran, y son rollos para entender, para nosotros son libros, pero en ese tiempo eran rollos. Se abría el rollo para leer. Y estos eran los rollos más importantes para los judíos. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Es también como se usaba la ley de Moisés. Pero también era una referencia a la ley judicial que cubre el comportamiento de uno. Y eso está en Éxodo 21 al 24 en estos capítulos. Cómo se deben de comportar. Y luego también la 4ª manera era tanto como la ley ceremonial que cubre la adoración en Éxodo 25 al 40. Y estas leyes, fíjate, nos preparaban para adorar con un corazón limpio. Ahora, eran 4 maneras que se usaba la ley. Pero también se usaba la expresión o la frase, la ley y los profetas, con el sentido de toda la Escritura, una referencia de todo el Antiguo Testamento. Pero la última frase que ellos usaban de la ley y los profetas era el sentido más común. Y se refería a la ley de los escribas o oral, lo que ellos decían, hablando de cómo los escribas y sus reglas y leyes que ellos implementaron se convirtieron en tradición y le daban mucho énfasis. La ley y los profetas, la tradición. ¿Por qué? Porque esto es lo que ellos decían. Para aclarar, fíjate, los fariseos, tanto los escribas, en realidad eran bien legalistas. Y ellos tenían una pasión por las definiciones. Y lo que hacían, ellos mismos se pasaban el día trayendo corrección hacia ellos mismos, en querer aclarar el significado de la ley. Y la convirtieron en realidad en una forma de esclavitud. Un yugo tan pesado que nadie podía cumplir. Por ejemplo, fíjate, ellos se pasaban el día queriendo aclarar algo tan sencillo. El llevar una carga el día del sábado, ellos lo interpretaron como la definición de trabajar. En vez de ver el intento de que debo de descansar en este día. Para eso fue hecho el día, para descansar. Pero ellos se enfocan más ¿en qué? En el de trabajar. Ellos trataron con la pregunta y la definición del trabajo. ¿Qué es un trabajo? Y decían que trabajar era, pues, cargar una carga. Estás trabajando si estás cargando una carga. Entonces, ahora
Bueno, pues, ¿qué es una carga? ¿Qué es cargar? Y una carga para los judíos era el peso como eso de un higo seco. ¿Cuánto pesa un higo? No pesa nada. Te vas a cargar, estás trabajando. No. Pero entonces, pero van a caminar. ¿Cuánta comida pueden cargar para que no sea considerado una carga o un trabajo? Y entonces llega el punto. Entonces, ¿por qué están caminando? ¿Qué es la razón que van caminando? Y luego, pues ¿cuántos pasos pueden caminar? Y no ser considerado trabajar. Bueno, si puedes moverte 14 pasos, no es trabajar. Pero si es 15, estás trabajando. Y si llevas una carga, nada más la puedes mover 14 pasos porque no estás trabajando. Entonces llegas ahí, pausa, comienzas de nuevo. Es como, y no ser considerado trabajar. Y este tipo de razonamiento sigue y sigue y sigue y sigue. Y esto es la ley y los profetas. Es lo que ellos creen. Esta era lo difícil que se pasaban los días discutiendo de las definiciones. Y esta era una de las otras definiciones de la ley para ellos en el tiempo de Jesús. Ahora, quizás esta definición que ellos entendían ser la ley, si era quebrantada. Sí fue quebrantada, hasta te voy a decir, fue destruida por Jesús, porque en realidad no es ley, no es la ley de la Biblia, no es el intento de la ley, son las tradiciones que los hombres han puesto a las personas, es lo que la religión hace. Y Jesús aclara todo esto, esto no es la ley, esto no es la ley que Dios había dado. Y sí sería destruida. Pero no podemos perder vista de que Jesús vino para cumplir la ley, que era el propósito de la ley. Y quiero que entiendas esto, porque en realidad esto nos ayuda a entender. Primero, la ley de Moisés era el ayo, el profesor, educador, el tutor, el guía para llevar a los judíos a Cristo. Y Jesús no quería destruir este ayo, porque esta era la ley. Gálatas 3, 23 y 24 nos dice así: pero antes que llegara la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. La ley, al leerla, uno llega a la conclusión que es imposible cumplirla. Pero el propósito de la ley, fíjate, en realidad era para matarnos. Nunca fue para salvarnos. Romanos 7, 9 al 12 dice así: y yo sin la ley vivía. Todos vivíamos. Sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta es la ley. La ley nos puede traer a vida, pero es imposible. Entonces me trae a muerte porque no puedo cumplir. Entonces el propósito de la ley era para reconocer que somos pecadores. Romanos 3, 19 al 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esta escritura es tan importante. Tan importante ¿para quién? Para el religioso, para todo aquel que no ha creído en fe. Dice ya que por las obras, ¿por qué? Porque están queriendo alcanzar salvación a través de buenas obras. Y dice, las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie puede ser justificado por la ley. Es imposible. Pero viene el conocimiento del pecado. Estoy mal. La ley me declara y me enseña que estoy mal. Esta idea de que personas los conoces de diferentes religiones y dicen, no, pero es que yo sí cumplo los 10 mandamientos. Es falso, eres un mentiroso. Porque la palabra dice que nadie puede cumplirla. ¿Para qué murió Jesús? Porque Él es el sacrificio perfecto. El único que puede cumplir. Así que la ley no tiene poder para salvarnos, para justificarnos, declararnos como ser sin pecado, pero sí nos revela el pecado en nuestras vidas. Nos hace reconocer el estado pecaminoso en que estamos, con el propósito de ¿qué? De guiarnos al Salvador, a Cristo Jesús, para poder ser salvos. Amén. Pero ¿te imaginas? Si Jesús hubiera destruido la ley, Él hubiera destruido el mero propósito de la ley. Y no tuviera la oportunidad de demostrar que la mera ley de Moisés apuntaba hacia Él mismo. La ley apuntaba al Cristo, al Mesías. Todo esto fue escrito para dirigirnos al Salvador. Hebreos 10:1 dice, traducción en lenguaje actual, la ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar y no lo que en verdad nos daría. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. No los podía hacer perfectos, no los podía declarar justos, solamente podía cubrir sus pecados, pero no perdonarlos de sus pecados. Primera de Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que Jesús no destruyó la ley, porque también hubiera destruido todos estos tiempos que la ley desde el Antiguo Testamento estaba apuntando hacia Él. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Muy importante. Ahora, ponte a pensar. Hay ciertas religiones que se juntan el séptimo día. No cumples con el séptimo. Mantén eso en mente, porque ellos están queriendo cumplir la ley. La ley no nos puede salvar. Vamos a continuar. Mantén eso en la parte de atrás de tu mente, porque esa es la religión. Estas las ideas de los hombres. Pero una vez más aquí nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, y luego ahora incluye, los profetas. Los profetas hablaban de Jesús. ¿Hablaban de qué? De su nacimiento, de su vida, de su reino, de su muerte, de su sepultura, resurrección, ascensión y coronación. Es lo que ellos escribieron y hablaban. De lo que estaba por venir. Hechos 3:24 dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Los profetas interpretaron e instruyeron al pueblo de Dios
a cómo aplicar la ley de Dios en sus vidas. Pero también predijeron la venida del Mesías. Aún en destruir los profetas, entonces él mismo estuviera destruyendo las profecías de sí mismo y nunca tuviera la oportunidad de cumplirlas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir, llenar, completar. Jesús no vino a destruirla. Él vino a cumplirla. Él vino a cumplir la ley y los profetas. Es lo que vemos y lo que estudiamos en el Nuevo Testamento. El cumplimiento de la ley y todo lo que los profetas profetizaron de él. Este era su propósito en cuanto a la ley. Él la cumpliera, iba a satisfacer la ley, en cumplir ¿qué? Los requerimientos de la ley por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no los podemos cumplir. ¿Y cómo cumplió? En morir por nosotros, dar su vida. Él tomó nuestro lugar. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo por nosotros. ¿Cómo la cumplió? Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que te dan testimonio de mí. Si uno se pone a escudriñar las Escrituras, uno va a llegar a la conclusión que son las meras Escrituras que dan testimonio de Jesús. Es en Cristo Jesús. Y solo en Él que podemos tener vida eterna. No hay otro camino, solamente hay un camino. Y es a través de Cristo Jesús. Somos justificados por Él. ¿Por qué? Porque Jesús es justo. No la ley. Ahora, los religiosos que creen en esta idea de cumplir con los 10 mandamientos, o cumplir la ley, o querer observar ciertos días festivos y tradiciones, están completamente salidos del entendimiento de las Escrituras. Vino a cumplir. Primera de Juan 2:1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús, fíjate, en Él ser justo, Él es el único que pudiera cumplir con toda área de la ley. Y es Él solamente que puede librarnos de la ley del pecado y la muerte. Romanos 8:2-4 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios que somos libres. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que cuando Jesús dijo que Él vino para cumplir la ley y los profetas, Él sabía lo que Él iba a hacer, que lo iba a hacer al pie de la letra, exactamente lo que se demandaba, lo que la ley demandaba. Lucas 24:44, y les dijo: estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él es el único que podía cumplir con todo esto. Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Fíjate, todo se cumplió al momento de condenarlo. Y una vez más, el propósito
de la ley, fíjate, y quiero que entiendas esto. El propósito de la ley era hacer justo al hombre, justificarlo. Ese era el propósito. Tienes que ser perfecto para ser justificado. Así está escrita la ley. Y si quebrantas una parte de la ley, has quebrantado toda la ley. Pero para ser perfecto, entonces la ley demandaba un sacrificio perfecto. Absoluto. Recuerda que todos los sacrificios que se hacían desde el Antiguo Testamento solamente cubría los pecados, pero no perdonaba. Cubría los pecados. Así que la justicia demandaba por la misma ley un sacrificio y solamente uno lo pudiera cumplir: Cristo Jesús. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio perfecto que fue proveído por Dios el Padre, dando a su unigénito Hijo, Cristo Jesús. Así que nosotros podemos entender Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo. Y cualquier persona, religiosa persona que se te arrime porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Fíjate qué tan importante es esto. La ley demandaba perfección que nadie puede cumplir. Por la imposibilidad que soy imperfecto y no puedo cumplir, entonces no soy salvo y nunca seré salvo. No importa cuántas buenas obras pueda hacer, no importa lo bonito, lo feo, todo lo bueno que trata, no importa. Pero Cristo Jesús es perfecto. Y si yo creo en Él, seré justificado. Entonces el fin aquí es el cumplimiento o el propósito de la ley. Entonces era el propósito de hacer al hombre justo en Cristo. Y todos los que creemos en Cristo ahora somos justificados como si aún nunca hubiéramos pecado. ¡Wow! Increíble. Un gran costo. Su vida, su sangre que fue derramada por nosotros. Dio su vida en la cruz. Sufrió por nosotros. Se hizo pecado cuando no era pecado. Porque tomó los pecados del mundo en Él, en la cruz. Para poder cumplir la ley. Poder cumplir los profetas. Todo lo que fue dicho de Él. El versículo 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley de Dios es perfecta y demanda perfección. Amén. Es lo que demanda. Fue escrita, esto es lo que Dios ha dicho, esto es lo que se tiene que cumplir. Pero aquí dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota y los tildes. La jota y los tildes son los pequeños signos de puntuación que están puestos en las letras hebreas. La letra más pequeña era la letra J. Era la letra hebrea Yod. La letra más pequeña. Y sería para nosotros como el apóstrofe. Ese pequeñito. Y el tilde sería como el tilde en la letra ñ. El tilde.
Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esto será en realidad nunca. ¿Nunca es qué? Nunca. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna. Su ley es absoluta. Nunca se puede cambiar ni modificar. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sigue existiendo. Jesús no vino a destruirla. Ni la ley ni los profetas. El cristiano y la ley. Segundo punto, versículo 19 al 20. El versículo 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, yo sé que sabemos como cristianos que vivimos bajo gracia. El favor inmerecido de Dios. Amén. Hemos oído, pues el cristiano no está bajo la ley. Y no lo estamos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la ley demanda perfección. La ley no nos puede salvar. La ley nos va a destruir. Sabemos que Jesús nos ha hecho libres de la ley. Y claro que sí, amén. Pero no nos da el libertinaje de vivir como queremos y seguir pecando. No, pues es que vivo bajo gracia. Al cabo Dios me va a perdonar de todas maneras. Tenemos que ver y poner este versículo en la perspectiva correcta. Vamos a ver el gran mandamiento. Volteen a Mateo 22, 34 al 40. Y fíjate y toma cuenta lo que se nos dice. A nosotros ahora que estamos bajo gracia. Mateo 22, comenzando en el versículo 34, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y toma en cuenta que los saduceos, los fariseos y los bien feos estaban opuestos, ¿no? No se llevaban bien, pero ahora se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es lo máximo de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Wow. ¿Crees que puedes llevar la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El gran mandamiento. Toda la ley depende de esto. Wow. Yo creo que ellos se han de haber estado rascando la cabeza. Pero lo que vemos en realidad es un resumen breve de toda la ley y los profetas en dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pon a Dios primero. Dale tu todo. Y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor es clave aquí. El amor es clave. Pablo nos dice en Romanos 13, 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué?
No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, fíjate, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjate cuánto nos amó Él. Dio su vida por nosotros. Pero vemos que el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y ya no es como la ley que fue dada en el Antiguo Testamento. A mí se me dijo, yo me recuerdo muy bien, desde niño, chiquitito creciendo: no hagas esto, no hagas eso, no hagas esto, no hagas, no. Yo pensé que la Biblia era la palabra contenía todo de no. Todo lo que no puedes hacer. No hagas esto, ni aquello, ni harás tal cosa. No te juntes con la chusma, no te hagas esto, no y no. Todo lo negativo podemos decir. Pero en Cristo Jesús la podemos ver y entender en lo positivo. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más, es en el amor que cumplimos. En el amor. El versículo 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y fíjate, uno de estos mandamientos muy pequeños. Ya vimos la tilde, ¿no? La pequeña hebrea. Pequeño. Pero fíjate, Jesús en decir esto aquí aún lo hace por el propósito de los líderes religiosos, tanto como las personas que miden los mandamientos como grandes o pequeños. Pero ese no está tan mal como este, no te preocupes, no es una mentirota, es una mentirita. No. Es que eso no es tan mal como aquello. Pero fíjate, Jesús lo pone en claro, que no deberían de quebrantar lo que ellos o uno considere ser pequeños. Y así enseñe a los hombres. Es malo quebrantar la ley. Es malo no amar. Pero enseñar a otros a hacer lo mismo es peor. Romanos 1:32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Les da gusto ver que van mal. ¿Por qué? Porque ellos mismos van mal. Wow. Aquí te puedo decir, tengan cuidado a quien sigues, porque las consecuencias pueden ser fatal. Yo nunca te digo, fíjate en mi vida, fíjate, yo te traigo las escrituras. Pon tu vista en Cristo Jesús, porque Él nunca nos falla. Pero fíjate, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, es decir, no entrará en el reino de los cielos para poder comprender. No que es menos. Fíjate el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Se me hace increíble, fíjate lo que Jesús dice aquí. Y se lo está diciendo a sus discípulos, a nosotros que creemos. Y recuerda que los escribas y los fariseos eran los líderes religiosos. Y la comunidad aún les tenían mucho respeto. Ellos
o representaban los justos. Bueno, daban esa apariencia de ser justos, de ser justificados, de estar justificados. Y nuestro Señor Jesús les está diciendo, o nos está diciendo, ustedes tienen que ser más justos que estos escribas y fariseos si van a entrar en el reino de los cielos. Wow. ¿Qué? ¿Cómo? Pero recuerda que la justificación de ellos solamente era externa. Ay, es que no se lavan las manos antes de comer pan. No lavan el tenedor ni el cuchillo. Su justicia estaba basada en apariencia. Se purificaban por fuera, pero imposible purificarse en el interior. La condición del corazón. Mateo 5:8. Recuerden las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ni reconocían, no entendían las bienaventuranzas. Ellos no conocían o reconocían su condición espiritual. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, yo no puedo cumplir con la ley. Estoy perdido. Te necesito, es una imposibilidad para mí. Pero si no reconocían sus pecados ellos mismos, ¿se están justificando? Entonces, ¿cómo ellos iban a llorar para recibir consolación? Así que ellos en realidad eran hipócritas, contentos en su propia apariencia de justicia. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo, ni aun uno. El versículo 20 una vez más, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Te pregunto en esta mañana, ¿quieres ser justificado? Solo es el justo que nos puede dar esta justicia mayor que los escribas y fariseos. ¿Quién es el justo? Pues Cristo Jesús. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Segunda de Corintios 5:21 nos dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow, todo esto borra toda esta idea que tengo que cumplir con esto, que tengo que cumplir con esto, que no, Jesús ya lo cumplió en la cruz. Gloria a Dios, porque es una imposibilidad para nosotros. Y te digo, hay muchas doctrinas, tenemos familiares, tenemos amigos, amistades, conocidos, y vienen a tocar la puerta. ¿Qué tienes que hacer esto? Nada más lee esta revista. Ya vemos lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando lleguen y te preguntan ¿por qué no se congregan el sábado? Porque ya no estoy bajo la ley. La ley no me puede salvar. Solamente Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo que vino, Dios en carne, ahí hay conflicto. Porque ellos lo ven como un Dios con D minúscula, un pequeño Dios, pero no creador, como leímos y vimos en las Escrituras. Muy importante entender esta doctrina sana. Amén. La aplicación aquí, anoté 5 puntos de aplicación. El primero es,
Reconoce que estás bancarrota espiritualmente. No hay nada que le puedas ofrecer a Dios. 2, arrepiéntete y llora por tu condición espiritual. Toma responsabilidad por tus pecados y pídele perdón. 3, toma ese paso de fe. Cree en Él. Cree lo que Él ha hecho por ti, el Evangelio. Creer que murió en la cruz por mis pecados. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Como murió, fue enterrado y al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Invítalo a ser el Señor de tu vida, tu Salvador, para que Él, Jesús, el justo, nos pueda declarar ser justificado. Solamente es el que ha nacido de nuevo, que ahora practica una justicia que excede a los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque Él mora en mi corazón. El amor de Dios conmigo, con nosotros que creemos. 5, recuerda que el cumplimiento de la ley es amor. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Él nos amó tanto, Juan 3, 16, 17, muy familiar, todos lo entienden, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Dios no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No podemos ser salvos por la ley, solamente por Cristo Jesús. Amén.